Muy bien, hermanos, estamos terminando el día de hoy esta serie, ¿verdad? Ah, acerca de resolver conflictos. Y esta última parte, eh, si usted lee el capítulo 4 de Santiago, tal vez su Biblia del versículo 1 al versículo 10 titula esa porción como la amistad con el mundo. Y la siguiente porción, empezando el versículo 11, habla acerca de juzgar al hermano. Y solamente dura 2 versículos, porque a partir del 13, el título en mi Biblia, no sé en la suya, ¿verdad? Dice, no os gloriéis del día de mañana. Y quizá alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué si este grupo de versículos del 1 al 10 está titulado La amistad con el mundo y estamos hablando de la resolución de conflictos? Déjeme decirle que la primera frase del versículo 1 que leímos hace unas semanas, si lo tiene usted ahí en su Biblia, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y después da la explicación. Y es por eso que los que recopilaron la Biblia le pusieron ciertos títulos a ciertos pasajes, pero las epístolas y todo lo que fue escrito no estaba dividido en capítulos. Entonces el tema de Santiago aquí prosigue 2 versículos más. Y hoy el título de este mensaje es El pecado de juzgar a otros. Y estamos leyendo en Santiago 4, versículo 11 y versículo 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El pecado de juzgar a otros. En una ocasión estaba leyendo acerca de unos comentarios que hizo el pastor Stephen Cole, y él compartió lo siguiente a su iglesia, ¿verdad? Él dijo que una vez le tocó servir como jurado en un caso de un conductor ebrio, y el informe que recibió era de que el acusado tenía un nivel de alcohol en la sangre el doble del límite legal. Y el juez por ahí instruyó al jurado, ¿verdad?, al grupo de personas que al final dan el veredicto, los instruyó cuidadosamente, decía el pastor, ¿verdad? Y nos dijo que nuestro trabajo era determinar si esa mujer, la conductora ebria, ¿verdad?, de hecho había violado la ley. Ese era el trabajo del jurado, ¿sí? Pero, dice el pastor, ingenuamente pensé que el caso era fácil, era, como por ahí se dice, pan comido, ¿no? Y que no íbamos a tener que deliberar más que unos pocos minutos y dar la sentencia y se acababa eso, ¿sí? Decía el pastor que tan pronto entraron en la sala del jurado, uno de los participantes del jurado dijo, yo podría beber lo mismo o más y conducir sin ningún problema. Y los demás empezaron a hacer comentarios similares. Algunas damas dijeron lo agradable que parecía la joven, ¿verdad? Y decía el pastor, yo no podía creer lo que estaba escuchando, ¿verdad? Estaban ignorando totalmente las instrucciones del juez. ¿Cuáles eran las instrucciones del juez? Que cuidadosamente determináramos si esa mujer había violado la ley. ¿Sí? Entonces, decía el pastor, después de varias horas de discusión, otro miembro del jurado y el pastor mismo, ¿verdad? Yo mismo dijo, convencimos a todos de la culpabilidad de la mujer, con la excepción de una mujer que dijo, nunca podría votar para condenarla, porque la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Déjeme decirle esta mañana que difícilmente hay un versículo en la Biblia que sea más mal entendido. Son palabras de Jesús.
¿sí? Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hay mucho malentendido en este versículo, ¿sí? Y difícilmente hay un versículo que sea desobedecido con más frecuencia entre los cristianos que este versículo. Sí, todos desobedecemos esa petición de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué tiene que ver el juzgar a otros de la manera equivocada? Pues que eso crea conflictos, hermanos. Los crea en casa, los crea afuera, los crea en la iglesia. Sí. Y hoy vamos a ver por qué. Para mí, y durante años, ¿verdad? Yo he tenido ese versículo en mi lista de acción, ¿verdad? En mi lista de oración, para mí mismo. Pero lo he desobedecido muchas veces. Y estoy seguro de que no soy una excepción. Además, hermanos, tengamos en cuenta que es un pecado juzgar a otra persona en nuestro corazón. Incluso si nadie lo sabe, si te lo guardas, ¿verdad? Las palabras de juicio eventualmente van a fluir de un corazón que juzga. Pero el pecado comienza en el corazón. Es una manifestación de nuestro orgullo. Pensamos que somos mejores que los demás. Y al concluir esta sección, ¿verdad?, acerca de la resolución de conflictos, esta serie que iniciamos en Santiago 4:1, aquí Santiago está elaborando el mandato de Jesús de no juzgarse unos a otros. ¿Y cuál es su mensaje? Que para resolver conflictos dejemos de juzgar a los demás y sometámonos a la palabra de autoridad de nuestro Dios. Entonces tengo aquí un par de puntos. El punto número 1 esta mañana es el siguiente. Para resolver conflictos, dejemos de juzgar a los demás. Y tengo por ahí unos subpuntos, ¿verdad?, que los vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero sí, es un mandato muy fácil de decir, pero es un poco más complejo de entender. Así que necesitamos definir cuidadosamente este pecado. Y como punto A de esta primera sección, déjeme decirle lo que no significa juzgar a los demás. Lo que no significa juzgar a los demás. Y la primera aseveración que le doy es, no significa juzgar a los demás cuando el ser discerniente, en cuanto a ser discerniente al carácter o enseñanza de otra persona. Usted no está juzgando en eso, usted está discerniendo. De hecho, uno de los dones del Espíritu, ¿verdad? Uno de los dones que da el Señor a sus hijos es el don de discernimiento. ¿Sí? Y volviendo a ese versículo difícil de entender, mucha gente lo cita, Mateo 7:1, ¿verdad? Acerca de no juzgar a los demás. Pero nunca se molestan en leer el versículo 6, donde Jesús dice, no deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Aquí estaba hablando de que debemos discernir que hay cosas buenas y cosas preciosas que no se deben de dar a quienes las vayan a recibir con desprecio. ¿Sí? Y para obedecer el versículo 6, debemos tomar algunas decisiones críticas sobre el carácter de la persona. Pero son decisiones en base a discernimiento, no que se le esté juzgando. Por eso estamos en esta sección, lo que no significa juzgar a los demás. Si seguimos leyendo Mateo 7:15, ¿sí?, por ahí Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Créame que se necesita una oveja perspicaz, ¿verdad?, para reconocer cuando alguien no es una verdadera oveja. Para darse cuenta que es un lobo vestido como una oveja. Ahí requiere juzgar la enseñanza de la persona como falsa. Y pues sí, vivimos en tiempos de frases como tolerancia, unidad, amor, entre comillas, ¿verdad?, que generalmente significa ser amables, no amor en sí, ¿verdad?
Y también son temas dentro de la iglesia evangélica. Unidad, tolerancia, todo eso, ¿verdad? Pero si nos atrevemos a confrontar o exponer el pecado, o si etiquetamos la enseñanza de alguien como no bíblica, o a la persona como un falso maestro, por ahí te empiezan a acusar de ser crítico o de ser falto de amor. Pero la Biblia es clara en que un pastor está siendo extremadamente poco amoroso al permitir que los lobos se aprovechen del rebaño o al permitir que los creyentes pecadores infecten al rebaño sin confrontarlos o exponerlos. Estaba leyendo en Romanos, si usted lo quiere anotar, ¿sí? Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18, donde dice Pablo, ahora les ruego, hermanos, que estén atentos a los que causan disensiones y obstáculos contrarios a la enseñanza que ustedes aprendieron. Ponga atención en que él dice, les ruego, y que dice, estén atentos, vigilantes, ¿sí? Y luego que dice, apártense de ellos, porque tales hombres son esclavos, no de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino de sus propios apetitos. Y con un discurso suave y halagador, engañan los corazones de los desprevenidos. Estaba leyendo en otra versión aparte de la Reina Valera. Pero eso es lo que enseña Pablo, ¿verdad? Estén atentos a los que causan disensiones. Algunos dirán que está bien exponer la falsa doctrina en términos generales, pero nunca debemos nombrar específicamente un falso maestro. Es lo que dice por ahí, ¿verdad? Pero estaba viendo varios pasajes y resulta que en 1 de Timoteo 1:19, usted lo puede leer en casita, Pablo menciona que algunos por ahí rechazaron la fe y la buena conciencia. ¿Y qué frase usa? Y naufragaron en cuanto a su fe. Pero no se detuvo ahí, no lo dejó ahí, sino que continuó en el 1:20. Y dice, entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y sigue Pablo en 2 de Timoteo, otro versículo, en el 2:17, 2 de Timoteo 2:17. Y ahí nombra a Himeneo y Fileto. Pero agrega en el 2:18, siguiente versículo, hombres que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Continúa Pablo, ahí mismo en 2 de Timoteo, pero ahora en el 4:10. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Demas, es un nombre de alguien, ¿verdad? Demas, habiendo amado este mundo, me ha abandonado. En el versículo 14 advierte a Timoteo acerca de Alejandro el calderero, ¿sí? Quien le hizo mucho daño a Pablo. Y Juan no se quedó atrás. Tercera de Juan es un solo capítulo, versículos 9 y 10. El apóstol del amor, hermanos, advierte al rebaño sobre Diótrefes, que ama, dice ahí, ser primero entre ellos. Pero dice, no acepta lo que decimos. Pablo nombra a dos damas también, ¿verdad? Por ahí peleoneras, ¿verdad? Pendencieras. ¿Se acuerdan de ellas? Evodia y Síntique, ¿sí? Y las insta a vivir en armonía en el Señor. Filipenses 4:2. Y deliberadamente le dice a la iglesia en Colosas, allá en Colosenses 4:17, dile a Arquipo, cuida tu ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nada absolutamente equivocado al dar nombres. Pablo, los profetas dieron nombres, ¿sí? Los apóstoles no estaban en ninguno de estos casos juzgando erróneamente a los que mencionaron. Así que debemos concluir que no es juzgar a alguien ejercitar el discernimiento sobre el comportamiento impío o la enseñanza falsa en la que algunos estén accediendo. ¿Sí? Dieron nombres. No estaban juzgando. ¿Sí?
No es juzgar a los demás, hablarle a alguien de pecado o falsa enseñanza. Eso sería el segundo punto de esta primera sección. Sí. Yo he escuchado a personas decir, nunca podría confrontar a nadie por su pecado, porque se supone que no debemos juzgar a los demás. O por ahí alguien dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Pero esto es esquivar una responsabilidad difícil, pero amorosa. No sé, si un padre ve a su hijo a punto de correr frente a un automóvil a toda velocidad, hará todo lo que esté a su alcance para advertirle, para detenerlo. Si ves un hermano en Cristo a punto de arruinar su vida por el pecado o por creer una doctrina falsa y condenable, el amor debe motivarte a hacer todo lo posible para advertirle. Aquí en nuestro texto, en Santiago, ¿verdad? Él no estaba juzgando al confrontar este pecado en la iglesia. Más adelante, aunque no es parte del tema, pero lo quiero incluir porque es la culminación de la epístola de Santiago. Capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios por esa oportunidad. ¿Sí? A nivel personal, tal confrontación es responsabilidad de todo creyente espiritual. Leía en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, donde nos dice, hermanos, dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todo debe de comenzar en privado, a menos que el pecado sea público desde el principio, ¿no? Léalo en casita, pero hay algo que lo respalda aquí, Gálatas 2:11 al 14 y Primera de Corintios 5 del 1 al 13. Por causa de tiempo no lo podemos leer, pero usted lo puede leer en casita y darse una idea de que todo debe de comenzar en privado, ¿verdad? Si la persona pecadora no te escucha, entonces lleva contigo a otro creyente maduro o involucra a alguien más, ¿verdad? Que pueda tratar de ministrar a la persona en el error. Si aún se niega a escuchar, puede ser necesario decírselo a toda la iglesia y si persiste, separar a la persona de la comunión. Son las instrucciones de Mateo 18, del 15 al 18, donde nos enseña cómo lidiar con conflicto en la iglesia, conflicto en casa. Y la misma regla las podemos aplicar en nuestra vida personal. No voy a ir a anunciarle a todo el mundo lo que alguien hizo contra mí. Yo voy a ir primero con esa persona, ¿verdad? Y tratar de que me escuche. Pero si no, la palabra me enseña qué hacer. Pero como regla general, el círculo de los que están informados de determinada situación debe delimitarse a aquellos que pudiesen ayudar en determinado momento a aquellos que necesitan ser protegidos. ¿Cuál es el objetivo? Pues la meta es siempre restaurar al creyente pecador, ¿verdad? Proteger a la iglesia del pecado y con eso honrar a nuestro Señor. Pero no es juzgar, es actuar con amor, con el propósito de confrontar el pecado y la falsa enseñanza en la iglesia. Otra razón, otro hecho que no es juzgar a los demás, es cuando evaluamos la madurez espiritual o las opiniones doctrinales de otros para fines de ministerio o de pastoreo. Para tomar decisiones ministeriales
salomónicas, sabias, ¿sí? Y para pastorear un rebaño, ¿verdad? Se deben hacer juicios sobre el carácter y los puntos de vista doctrinales de otra persona, ¿verdad? A veces debe comunicar el pastor, ¿verdad? Sus evaluaciones a otras personas, para que puedan, personas que se puedan ver afectadas por la inmadurez de otro, ¿verdad? O por los puntos de vista de otro que estén muy alejados de lo que la palabra dice. Me ha tocado en alguna ocasión decirle a la gente, a mi juicio, ¿verdad? Que no deberían asistir a cierta iglesia en la ciudad, según mi conocimiento del ministerio allí, ¿verdad? Eso no es juzgar si mi motivo es ayudar a la persona con la que estoy hablando a crecer en Cristo, al evitar una iglesia donde la santidad y la sana doctrina no son prioridades. ¿Sí? Pero esas razones que le he dado, muchas veces las confundimos o la gente las confunde y nos toma como malos hermanos, malos cristianos y que estamos juzgando a otros. Pero no, la palabra me pide que haga eso. La palabra me pide que como pastor proteja el rebaño. La palabra me pide que como padre o madre yo tenga que hacer mi trabajo cuando veo que mis hijos o quien habita en mi casa está equivocado, según la palabra. No por mis motivos humanos, sino por lo que el Señor en su amor, ¿verdad? Y en su misericordia nos ha permitido aprender. Ahora déjeme decirle, este punto B, lo que sí significa juzgar a los demás. Lo que sí significa juzgar a los demás. Y tengo aquí varias cosas. La primera es, estamos criticando mal a los demás cuando criticamos por celos, por amargura, por ambición egoísta o cualquier otro pecado, en lugar de buscar edificar a esa persona en Cristo. En otras palabras, nuestro motivo es importantísimo, es crucial. Porque cuando Santiago me dice ahí en el 4:11, me está diciendo, no murmuréis los unos de los otros. Y por ahí algunas versiones lo traducen, no os calumniéis unos a otros. Hermanos, la calumnia, que significa difamar, ¿verdad? Estar haciendo algo equivocado contra alguien, ¿verdad? Estar dañando su reputación. Quizás compartiendo información falsa. O quizá por ahí deliberadamente engañosa, ¿verdad? Eso el Señor siempre lo va a ver como pecado. Pero la palabra que usa Santiago tiene un significado más amplio que incluye cualquier forma de crítica o de atropellar a alguien por motivos egoístas. En otras palabras, pues lo que le decimos a otra persona en el momento de estar criticando, juzgando, ¿verdad? Puede ser cierto, pero la razón por la que lo compartes quizás sea para hacerte quedar bien o poner a la otra persona en una mala posición. Si nuestro motivo para criticar a alguien son los celos, la ambición egoísta, quizá la rivalidad, el orgullo o el odio, estamos haciendo algo muy indebido. Otra razón, lo cual sí significa juzgar mal a los demás, es asumir que conocemos todos los hechos, todos los motivos, todo lo que esté pertinente detrás de las palabras o acciones de alguna persona. Esa asunción nos lleva a muchos problemas. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando acerca de la resolución de conflictos. ¿Sí? Y esta parte es importante. Filipenses capítulo 1, versículo 15, versículo 17. Aquí Pablo impugna los motivos de los que predicaban por envidia, predicaban por contienda, ¿verdad? Por ambición egoísta, dice Pablo, ¿verdad? Y él dice que estaban tratando de causarle angustia mientras él estaba en la cárcel. Yo no sé cómo sabía Pablo sus motivos. Estoy seguro que debió haber tenido pruebas sólidas, porque si no lo era así,
estaba en terreno, vamos a decir, inestable, ¿verdad? Para juzgar los motivos de otras personas. Rara vez conocemos todos los hechos pertinentes para hacer ciertos pronunciamientos. Reconozcámoslo. El mismo pastor Cole, el que le mencioné al principio, ¿verdad? También compartió algo al respecto. Él dijo, hace años en otra iglesia tenía una secretaria que a menudo era áspera, ¿verdad? Con la gente, ¿verdad? La forma como los trataba, ¿verdad? Necesitaba crecer en esa área, decía el pastor, ¿verdad? Pero muchos de nosotros la criticamos a sus espaldas, ¿verdad? En lugar de ayudarla. Y decía el pastor, un día le pedí que escribiera una historia sobre una niña cuyo padre de repente le dijo que iba a dejar a su madre. Ese padre le prometió a su hija que podría visitarlo a menudo, pero él salió de esa habitación y ella nunca lo volvió a ver. Dice el pastor, mi secretaria, mientras escuchaba mi dictado, noté que lágrimas rodaban por sus mejillas. Y le pregunté que qué pasaba, dice el pastor, y ella contestó, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Dice el pastor, me senté y escuché su historia. Y después de eso, fui mucho más paciente por sus defectos. Desistí el seguir juzgando porque ahora sabía más sobre su pasado. ¿Cuántas veces no cometemos ese error, hermanos? No conocemos todos los detalles de la conducta de alguna persona, mas sin embargo, nuestro juicio está listo para ser emitido. Seamos más humildes, tengamos más mansedumbre en nuestro trato con los demás. ¿Qué es juzgar equivocadamente? Le doy una tercera opinión. Cuando establecemos por ahí estándares humanos, en lugar de sostener la palabra de Dios como el estándar. Pablo dedica 2 capítulos a este problema. Allí en Romanos 14, lo puede leer usted en casita, ¿verdad? Por ahí menciona que había unos creyentes vegetarianos, ¿verdad? Y ellos estaban juzgando a los que comían carne. Otros observaban ciertos días como santos y juzgaban a los que no lo eran, ¿verdad? Y en 1 Corintios 8, el mismo Pablo, ¿verdad? Habla del problema, que el problema era el comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Alguna vez hablamos de ello, si usted se acuerda, ¿verdad? Pero estas son áreas donde la Biblia no da mandatos definitivos, ¿sí? Es un error tomar sus convicciones personales, nuestras convicciones personales, en tales áreas, ¿verdad? Y establecerlas como estándar para juzgar a aquellos que no comparten nuestras convicciones o nuestras ideas. No sé si usted se acuerda de los fariseos, ¿verdad? Ese fue el gran pecado de los fariseos, ¿sí? Habían agregado docenas de reglas hechas por el hombre a la ley de Dios y luego juzgaban a todos los que no guardaban estas reglas. Se estaban especializando en las futilezas y descuidando las disposiciones más importantes de la ley, las cuales con palabras de Jesús en Mateo 23 dice son la justicia, la misericordia y la fidelidad, la fe. Ellos estaban enfocados en las apariencias externas, pero ¿dónde estaban sus corazones? En cualquier parte, pero lejos de Dios. Descuidaron los mandamientos de Dios y se aferraron a las tradiciones de los hombres. ¿Sí? Leía por ahí en Marcos 7, del 6 al 9, yo creo que usted recuerda ese pasaje, lo puede leer en casa, pero dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los cristianos caemos a menudo en este error. Es fácil caer en juzgar por los estándares hechos por el hombre, en lugar del estándar principal que es la palabra de Dios. Algo más que es juzgar erróneamente es cuando
no juzgas primero tu propio pecado antes de tratar de ayudar a otros con su pecado. Wow. Y ese es el punto, uno de los puntos donde Jesús fue un poco sarcástico, ¿sí? Ahí en Mateo 7, del 1 al 5, se puede anotar ese pasaje, ¿verdad? Él no dice que está mal ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo. No, no está mal. Sino que antes de intentar hacerlo, trata con la viga en tu propio ojo. Me imagino que cuando el Señor Jesús estaba dando esta enseñanza, por ahí sonreía, ¿no? Porque él sabía que estaba siendo un poquito sarcástico, pero era necesario ilustrar de esa forma, ¿verdad? Lo que diariamente hacemos. Queremos ayudar a otros con su pecado y nos hemos olvidado del nuestro. Desde otro punto de vista, si no te has quitado la viga de tu propio ojo, vas a parecer arrogante y falto de compasión si tratas de ayudar a su hermano con su pequeña pajita. Hermanos, eliminar nuestros propios troncos tiene algo que nos debe de humillar. Y el Señor me pide que me humille ante Él. El versículo 10 del capítulo 4 de Santiago me dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hagamos nuestra esa promesa. Promesa de ser exaltados por parte del Creador del universo. Algo más que es juzgar erróneamente es cuando compartimos información confidencial o personal con la intención equivocada. ¿Sí? Uno de los ejemplos más comunes de esto es cuando por ahí alguien dice, pues quería que supieras sobre esta situación para que pues quizá puedas orar, ¿no? Mucha gente por ahí empieza. Y al final resulta que es un chisme, ¿no? Pero ¿sabe qué? Realmente no tenemos necesidad de conocer detalles. Pero siempre por ahí llega alguien con esa frase. Usted no tiene necesidad de conocer esta información, pero yo creo que usted podría ser de ayuda o puede ser parte de la solución. ¿Sí? La persona que lo compartió solo quería sentirse importante porque sabe lo que está pasando. O bien, otra forma común en que esto sucede es compartir información quizás dañina, ¿verdad?, sobre otra persona, pues para quedar bien o para ganar personas a su lado, en un rencor que quizá tenga contra la otra persona. ¿Sabe qué? A menudo esta información es falsa o es engañosa. O por ahí le agregamos de nuestra cosecha, como decía por ahí un maestro, ¿no? Le agregamos más cositas a lo que tal vez sea verdad. Pero el que lo comparte, ¿verdad? El que hace esto, quiere inclinar la verdad contra la persona por alguna razón. ¿Y sabe por qué? Muy a menudo es para ocultar su propio pecado. Juzgar a otros equivocadamente también es cuando, por un espíritu de autojustificación, criticamos, ¿verdad?, o malignamos a alguien por un asunto insignificante o indiferente. Malignar, según la Real Academia Española de la Lengua, quiere decir poner mal o desacreditar a alguien con otros. Palabra que no lo usamos muy seguido, pero es real. Ayer se la pregunté a mi esposa. Malignar, poner mal o en mal o desacreditar a alguien ante los demás. ¿Sí? Tal vez tengamos una idea sobre un asunto que la otra persona no tiene, ¿verdad? O bien nunca ha luchado con un problema con el que la otra persona está luchando. Y en una conversación con un tercero, por ahí usted se refiere de manera despectiva a la falta de perspicacia de esta persona o su lucha con determinado pecado.
Y su motivo es mostrar cuán juntos, entre comillas, ¿verdad?, están a modo de comparación. Eso es juzgar erróneamente a nuestro hermano, a otros, a nuestro prójimo. Juzgar equivocadamente también es cuando hacemos un pronunciamiento autoritativo sobre el destino eterno de las personas. ¿Sí? Y la Biblia da muchas maneras en forma de pruebas, ¿verdad? Que podemos aplicarnos a nosotros mismos para determinar si nuestra fe es genuina. Sí, por ejemplo, todo el libro de Primera de Juan, usted lo lee en casita y ahí usted se va a dar cuenta que ahí hay pruebas que usted se puede poner para probar su fe. ¿Sí? Y estas pruebas también son válidas para aplicar a otros. Jesús dijo con respecto a los falsos maestros, ahí mismo en Mateo 7:16, hablando de los falsos maestros, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si la conducta o la enseñanza de un hombre o de una persona no está en conformidad con las Escrituras, podemos concluir correctamente que en el mejor de los casos, ¿verdad?, pues es un creyente inmaduro. En el peor de los casos, es posible que no se salve. Pero en el análisis final, solo Dios conoce el corazón. Podemos decir, basado en el fruto, basado en sus obras, cuestiono la salvación de esa persona. Al hablar con un cristiano profeso, ¿verdad?, cuya vida o doctrina no se alinea con las Escrituras, podríamos decir, si yo estuviera en su lugar, cuestionaría mi salvación. Pero no podemos decirle con autoridad a alguien, te vas a ir al infierno. Solo Dios lo sabe con certeza. Entonces aquí Santiago nos dice que para resolver conflictos debemos de dejar de juzgar a los demás. Pero también revela la razón por la que no debemos juzgar a los demás. Cuando lo hacemos, dice, nos hacemos jueces de la ley de Dios en lugar de hacedores de ella. Prácticamente usurpamos el lugar de Dios como legislador, como juez. Segundo punto principal de este mensaje es el siguiente. Número 2. Para resolver conflictos, sométase a la palabra de autoridad de Dios. Para resolver conflictos, sométase a la palabra de autoridad de Dios. Es la última enseñanza que da Santiago acerca de la resolución de conflictos. Sometimiento completo a la palabra de autoridad de Dios. Santiago llama a la palabra de Dios la ley. ¿Por qué? Porque quiere mostrar la naturaleza de su autoridad. Dios no da sugerencias para una vida feliz. Él nos guía con su autoridad soberana. ¿Sí? Específicamente el uso de Santiago de la palabra hermano, ahí en el 4:11, si usted ve, la usa un par de veces, 3 veces la usa. Hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Wow. Aquí, al usar la palabra hermano, ¿verdad?, probablemente muestra que él tiene en mente el segundo gran mandamiento por parte de nuestro Señor Jesús antes de su partida. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, juzgar al prójimo, en el sentido que he explicado, es no amarlo. Es más bien colocarse en una posición que pertenece solamente a Dios. Y hay 2 aspectos aquí en las palabras de Santiago. El primero, someterse a la palabra de autoridad de Dios es amar activamente a otros, ¿verdad?, con la palabra de Dios y no con nuestras palabras.
Es lo que me está diciendo Santiago. El amor no debe derribar a los demás. Los debe de edificar en Cristo. Si hablamos por ahí en contra de los demás y los criticamos para quedar bien, nos estamos amando a nosotros mismos, no a los demás. No estamos obedeciendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Nos estamos poniendo por encima de Él. Y por supuesto que debemos amar a los demás con nuestras obras, no solo con palabras. Pero aquí Santiago se enfoca en cómo nos hablamos unos a otros y sobre otros que no están presentes. Hermanos, nuestras palabras necesitan demostrar el amor de Dios. El otro punto que por aquí resalta Santiago acerca de este tema es: sometámonos al Dios mismo. Sometámonos a Dios mismo, ¿sí? Porque dice el último versículo de ese capítulo 4. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Wow, pregunta directa. En otra versión dice: hay un solo legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Ahí en Mateo 10:28, palabras de Jesús. Decía: no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. ¿Sí? Téngale más miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hablando de Satanás. Hermano, si otra persona te ha hecho daño, no necesitas juzgar a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo va a hacer. En lugar de eso, debemos orar por la salvación de esa persona, ¿verdad? Y debemos recordar que juzgar a otra persona es una afrenta contra Dios. Y Él fácilmente y con mucha razón podría decirme en aquel día: nunca os conocí, ¿verdad? Como dice Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sometámonos pues a Dios, hermanos, obedeciendo su palabra, que nos manda en no juzgar a los demás. Perdón. Santiago aquí termina, ¿verdad? Estos dos versículos, muy convincentes, ¿verdad? Con una pregunta mordaz, una pregunta difícil, ¿sí? Dice: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Otra versión dice: ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Ahí Santiago está insinuando: ¿crees que eres Dios o mejor que Dios? Y si no, ¿por qué te colocas en el papel de Dios? Claramente juzgar a los demás proviene de una arrogancia increíble, ¿sí? En base a lo que estamos leyendo. En base al poder de la palabra de Dios. Una arrogancia increíble. Cuando nos encontremos pensando críticamente sobre los demás, juzguemos nuestro orgullo, hermanos. Porque Dios podría habernos juzgado correctamente, pero no lo hizo. Y hoy nos da la oportunidad de estar aquí, escuchando su palabra, recibiéndola, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la primera parte de Juan 3:16. Él va a juzgar con justicia a aquel que quizás tú estés condenando, pero no te corresponde ni a ti ni a mí hacerlo. Humillémonos ante Dios. Por último, hermano, no sé si le resuena a usted esa pregunta como lo está y lo ha estado haciendo en mí desde que la leí. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Esta es una extensión de la misma humildad de la cual Santiago escribió en este capítulo. Cuando mostramos una correcta humildad ante Dios, no está en nosotros el juzgar arrogantemente a nuestro hermano.
Leía por ahí acerca de Charles Francis Adams. ¿Sí? Él fue una figura política y fue diplomático en su país allá en el siglo XIX. Él guardaba un diario, él llevaba un diario. ¿Sí? Un día escribió: fui de pesca con mi hijo hoy. Un día desperdiciado. Eso fue lo que escribió. Pero su hijo, Brooke Adams, que también guardaba un diario, ¿verdad? Y que todavía existe, ¿verdad? Se puede leer su diario todavía. Buscando la página de ese mismo día, su hijo, Brooke Adams, escribió: fui de pesca con mi padre, el día más maravilloso de mi vida. Yo no sé qué clase de conflicto pudiese haber surgido si ese hijo hubiese leído lo que su padre escribió. Fui de pesca con mi hijo hoy, un día desperdiciado. El padre pensaba que estaba perdiendo su tiempo mientras pescaba con su hijo, pero su hijo lo vio como una inversión de su tiempo. La única forma de poder notar la diferencia entre perdiendo el tiempo o invirtiéndolo es conocer el último propósito en la vida y juzgar correctamente. Hermanos, establecernos como jueces conduce a conflictos, conduce a relaciones rotas. Mi oración es que podamos someternos humildemente a Dios y a su palabra y buscar en obediencia el amar y edificar a los demás. Porque esto conduce a la armonía, ¿verdad? Y restaura relaciones. La próxima vez que sienta la tentación de por ahí de atropellar a alguien, recuerde esa pregunta mordaz de Santiago. Recuérdela, ¿sí? Pero, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Juzgue en su lugar a la persona que usted vea en el espejo. Cierra sus ojos, por favor. Amado Padre, queremos grabar en nuestras vidas las leyes de tu amor, para que nuestro corazón solo pueda moverse en una dirección: justicia, equidad, solidaridad. Y en las palabras de tu Hijo, perdón, amor y misericordia, Señor. Debemos de ser agradecidos con todos los talentos que nos has dado para ser fieles imitadores tuyos. Deseamos tener tu espíritu, Señor. Ser unos verdaderos portadores de tu bondad. Ser compasivos. Que no juzgamos ni condenamos. Que siempre perdonamos y damos a manos llenas. Padre amado, no permitas que caigamos en la tentación de juzgar y criticar a nuestros hermanos. Nosotros también nos equivocamos y fallamos, Señor. Enséñanos a descubrir en los demás lo mejor de cada uno, sus virtudes, sus buenas obras, Padre. Ayúdanos, Señor, a olvidar con prontitud todos aquellos que nos hayan ofendido, Padre. Aparta de nosotros todo sentimiento negativo, todo sentimiento de rencor, toda emoción negativa acumulada en nuestros corazones, que nos causa resentimiento, malos deseos, falta de perdón. Señor amado, queremos amar como tú amas, perdonar como tú perdonas. Deseamos que nos ayudes con la luz de tu Santo Espíritu para poder lograrlo. Líbranos de juzgar, de mirar las acciones de otros con soberbia, con prepotencia, Padre.
Y en lugar de eso, haznos ver la miseria en nuestro interior. Haznos ver que también estamos plagados de errores y que los cometemos con frecuencia. Regálanos la capacidad de perdonar a las personas que nos hacen daño. Señor, toca nuestros corazones para que siempre estén dispuestos a amar con libertad, Padre, sin prejuicios, a ser personas alegres, felices, ¿verdad? Que van construyendo un futuro mejor, Padre, de acuerdo a tus leyes, de acuerdo a tu palabra. Confiamos, Señor, a esta hora, en tu bendición y en tu amor, que en todo momento derrama sobre nosotros. Y ayúdanos a cambiar esas malas actitudes para afrontar, Señor, los restos de cada día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu amor, por tu compañía, que nos hacen experimentar tu poderosa verdad, que va llenando nuestra vida y nuestro corazón con amor, con tu misericordia, pero que también nos va librando de esos malos pensamientos hacia los demás, de esas críticas y de esos juicios que tal vez por ahí hayamos dado a la ligera. Ven, Señor, a esta hora y sopla con la fuerza de tu Espíritu para que nos llenes de humildad, para que nos llenes de mansedumbre y de caridad, Padre amado, y así nunca caer en la tentación de juzgar a los demás y mucho menos condenar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.